Muy buenos días, compañeras, compañeros. Nosotros, como ya lo había mencionado el profe, les vamos a hablar sobre el tema de construcción de la masculinidad en la grupos varones de Ingeniería en Computación del Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingeniería. Y como ya lo mencionó, los integrantes somos Cortés Granados, Adriana Berenice, Jiménez Javier Osvaldo, Ramírez Jiménez Rubí Gisela, Román Salverón Karen Alejandra y su servidor Corral Guzmán Saúl. Introducción. En la siguiente investigación se pretende describir los factores involucrados en el desarrollo de la masculinidad hegemónica dentro del Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingeniería y explicar cómo se refuerzan los comportamientos, actitudes y conductas o incluso un discurso cotidiano. En este caso, el abuso de poder masculino puede actuar directamente en el control del discurso y la marginalización de la mujer. Por ejemplo, imponiendo el tema, interrumpiendo la conversación de la mujer o humillando a la mujer por medio del uso del lenguaje denigrante o insultante. Definición del problema. En América Latina, la asignación de un género preestablecido, basado en lo biológico, es frecuente y común, que trae consigo la asignación de roles, pautas comportamentales, pensamientos y actitudes de lo que es ser varón en un contexto hispanohablante, posiciones asumidas por los varones. Estas posiciones, desde un discurso, apela a la linealidad de identidad, a una identidad fija y en constante evolución. Continuamos. Si bien existe una conexión entre masculinidad hegemónica y violencia patriarcal, Connell nos señala que hegemonía no significa dominio cultural total, más bien eliminación de alternativas. Significa el poder alcanzado dentro de un equilibrio de fuerzas, es decir, un estado de situación. Por tanto, lo que interesa no es necesariamente lo poderosos que son los hombres, sino lo que sustenta su poder, lo consiente y lo reproduce. Antecedentes. La sociedad de nuestro país ha tenido un impacto cultural muy marcado, en el sentido que, aunque la nación tiene matices propios, participa del machismo como herencia de la tradición occidental. México con regularidad es catalogado como un país en el cual impera el machismo. Hombres denominados a sí mismos como machos que no se doblegan ante nada ni nadie. Aunque estos hombres de la Ciudad de México y Guadalajara, Jalisco, aceptan que deben compartir las tareas domésticas, el hecho es que, cuando sus empleos o carreras lo requieren, sus esposas han puesto tiempo extra en el hogar. En México, la familia como prioridad de los años venideros fueron menos frecuentes, y Guadalajara se encontró entre los dos extremos. No está completamente comprobado debido a la carencia de investigaciones, y uno de los propósitos de esta investigación es aportar información y corroborar con las pocas investigaciones que existen. Justificación. La masculinidad hegemónica deriva a problemas de tipo social e individual. Dentro del ambiente estudiantil, los estudiantes que cursan una ingeniería van adquiriendo prácticas que refuerzan comportamientos machistas, actitudes sexistas, donde se llegan a manifestar situaciones de discriminación, acoso, intimidación, entre otros. La masculinidad hegemónica produce un comportamiento que llega a ser violento para el sujeto y quienes lo rodean. Como mencionamos antes, la masculinidad es una búsqueda de reconocimiento e identificación como hombre. Lo llevan a reforzar la ideología sobre la exclusividad de la participación de la mujer en la carrera.
Parece ser que tenemos unos pequeños inconvenientes técnicos, pero en lo que se resuelve, alguno de las y los compañeros del presente equipo puede darle seguimiento. Una disculpa Objetivos. por los pequeños problemas técnicos. Objetivos. Analizar la construcción de la masculinidad de los compañeros de primer semestre de Ingeniería en Computación del CUSEI, con el fin de conocer los procesos de socialización. Conocer el significado de lo que es para los estudiantes el ser hombre, describir las actitudes y comportamientos que refuerzan la masculinidad, identificar si existe una claridad respecto a sus actitudes y comportamientos de masculinidad. Muy bien, a continuación les vamos a hablar sobre el marco metodológico. Método. Se usó un método de estudio de corte cualitativo de diseño narrativo descriptivo. Para recolectar información se utilizaron entrevistas semiestructuradas, las cuales se aplicaban a alumnos de la carrera de Ingeniería en Computación de CUSEI. Se tomó una muestra por conveniencia. En la muestra por conveniencia se eligió a sus miembros solo por su proximidad y no se consideró si estos representaban una muestra significativa o estandarizada de toda la población. Para lograr esto, se tuvo un acercamiento con una persona que tiene contacto con el grupo de ingenieros. A través de él, se lanzó una convocatoria vía WhatsApp. Procedimiento. Se aplicó una entrevista estructurada a los participantes. Se diseñó a través de un proceso de operacionalización y validación de experto por vía Meet. La llamada fue grabada y transcrita para su análisis previo, bajo el consentimiento del participante. Para la recolección de información se identificó a dos personas que cumplan con el perfil señalado. Hombre de 19 a 23 años, estudiante de Ingeniería en Computación, analítico, mente lógica, responsable. Se le hizo llegar una invitación en donde se explicó en qué consiste la investigación y para qué requiera su participación, los objetivos, junto con una carta de consentimiento informado para la aclaración de su confidencialidad. Resultados. Se entrevistaron a dos estudiantes de la carrera de Ingeniería en Computación. De la información obtenida se rescata lo siguiente.
Los participantes no tienen una idea clara de su concepción de ser hombre. Se asocia a comportamientos que nacen en la sociedad y a características biológicas. Tienen una concepción de las actitudes y se refieren a ellos como hechos pasados, o intuyendo que las ideas arraigadas ya no están presentes. Podemos observar confusión en los términos como sexismo y género. No hay muestra de identificación de actitudes propias. Describir el significado de ser hombre puede ser algo complicado, porque en su elaboración pueden vincularse ideas desde lo biológico como en lo social, que fue lo que sucedió con nuestros participantes, pues al comparar las respuestas obtenidas con respecto a la pregunta ¿qué es para ti ser hombre?, se encontró que no había una idea concreta del ser hombre. Su explicación nos da a entender que su concepto de hombre viene desde lo biológico y las características psíquicas son resumidas en costumbres e ideologías impregnadas dentro de nuestro núcleo social. Incluso podemos mencionar que existe una vinculación entre el asumir que el ser hombre con el género o el sexo. El género o el sexo que se nos da primeramente al nacer, güey, parece, pues sí, físicamente y mentalmente las costumbres y características que definen a un hombre. Por otra parte, uno de los entrevistados tiene una concepción más hacia lo personal y existencial, poniendo en duda los estereotipos o pautas que están presentes y que se intentan erradicar. Da a entender que la situación, da a entender que no existe o que no conoce lo complejo de la situación. Yo creo que para mí ser hombre es lo mismo que ser tan solo una persona, ¿sabes? Ser hombre consiste en solo creerlo, ¿sabes? No creo que existan reglas o impedimentos o estereotipos que tengan que cumplir para que pueda ser un hombre. Cada uno de los participantes tiene una noción diferente de la raíz de la palabra y han construido significados desde su propia percepción y por ende no hay una homología del significado. Aquí se presenta la síntesis de los códigos más relevantes después de haber realizado la integración, transcripción y análisis de las entrevistas. Código. Se le atribuye una cuestión biológica. Los estudiantes. El sexo es aquella característica que se adjunta cuando naces. Cuestiones sociales. Las características que definen a un hombre son impuestas por la cultura y las costumbres. Valores y moral, perdón. Los valores atribuidos a la masculinidad son la amabilidad, el respeto, la honestidad y la responsabilidad. Violencia para relacionarse. Al relacionarse con otros varones suelen utilizar las burlas y las ofensas a manera de convivencia. Superioridad. Existe la idea constante de cuidar, ayudar y proteger a la figura femenina, no creerlas capaces de trabajar por sí solas y el esfuerzo por reconocer la superioridad masculina en México. Conclusión. Con base a las entrevistas concluimos que los estudiantes no tienen una idea clara del ser hombre. Sin embargo, pueden referirse al hombre cayendo en una argumentación biológica y con características sociales, sin especificar ni concretar las ideas expuestas. Hay un reemplazo a la palabra de hombre como persona. Con respecto a la masculinidad hegemónica, se mantiene el pacto patriarcal y no hay alertas de identificación ni reconocimiento de las propias conductas, además de la poca claridad que existe en cuanto a conocimiento de los conceptos que involucran todas las atribuciones del ser hombre y cuestiones de género.
Por parte del equipo, esto sería la presentación. Muchas gracias a los presentes. Ok, muchísimas gracias. Me ayudan como un poquito a quitar su presentación. Agradecemos al equipo el compartir la parte de los resultados, ¿no? Sin duda alguna, el hacer un análisis de las construcciones de la masculinidad o de ser un hombre, sobre todo en este momento donde existe todavía una brecha de género que alcanzar, es de suma importancia precisamente para el reconocimiento de la igualdad y sobre todo para hacer tal vez un plan de acciones específicas para ir modificando esta visión biologicista que en algún momento pues muchos hombres siguen teniendo acerca de su propia masculinidad. Tenemos 3 preguntas aquí con respecto a su trabajo. ¿Cuál podría ser el impacto psicológico que puede llegar a tener los hombres al no reconocer que la masculinidad también es un proceso social? Esa es la primera. Voy a aventar las 3. Después ustedes deciden cómo socializar o compartir esta información. 2, ¿qué aprendizaje significativo encuentran en la presente investigación? Y 3, ¿cuál es el seguimiento que pudieran darle a esta investigación? Son 3 preguntas, ¿sí? Que incluso ya se las puse aquí en el chat. ¿Quién le gustaría responder, por favor? Pues respondiendo a la primera pregunta, yo creo que el impacto psicológico que pueden llegar a tener los hombres al no alcanzar a reconocer que la masculinidad es un proceso social, se caería en en esta misma ambigüedad de que realmente no saben qué los hace ser hombres o en una manera personal tampoco se sabe qué me hace ser mujer. Simplemente está impuesto socialmente y no se alcanza el proceso de reflexión del por qué son las cosas como son. No sé si... Y también creo que también esta parte de quedar impuesto, pues ya no se le da pie a cuestionar ni nada, y pues seguiremos repitiendo mismos patrones de conducta que seguirían afectándonos pues, socialmente, todos al no cuestionar este tipo de cosas. Es decir, como un poco el reforzar las violencias, los roles, ¿no? Desde una hegemonía y superioridad, ¿no? Que de alguna u otra manera tiene que ver mucho con la construcción del ser hombre. Muy bien, muchas gracias. Segunda pregunta, entonces, ¿qué aprendizajes significativos se encuentran? Y por último, ¿cuál es el seguimiento para la presente? Considero que un aprendizaje significativo es el conocer la perspectiva de muchos hombres sobre lo que lo conforma y lo que lo hace ser un hombre, porque dada la situación y las problemáticas sociales que estamos viviendo, es importante conocer también como el origen de estas cuestiones y cuál es su perspectiva sobre las mismas, para poder entender un poco más sobre la naturalidad de estas problemáticas. Y también conocer que las cuestiones de género o lo que tiene que ver con género en específico, no hay información por parte como de las universidades y tampoco iniciativa como para conocerlo a manera individual. Es decir, a conocer más la construcción de los estudiantes específicamente, ¿no? Con Sí, claro. respecto a la construcción de su masculinidad. Muy bien. Y entonces, ¿qué seguimiento le podrían dar ustedes? Pues quizás tomar una muestra más grande, donde pudiéramos analizar un poco más a grandes rasgos la población y ver cómo
realmente se construye, porque aquí con la muestra que tomamos, pues no es como que lo conveniente para este tipo de investigaciones, porque hablaríamos muy general solo con las personas que entrevistamos, así que podríamos tomar una muestra más grande de personas y con esto pues analizar los resultados y ver que si realmente son las cosas así como lo plantearon o hay más dentro de la... Ujú. Todas las muestras son convenientes. Aquí el punto importante es a lo mejor los perfiles, ¿no? Ustedes eligieron un perfil, por ejemplo, de ingenierías. Sería tal vez interesante hacer un comparativo con otros perfiles para ver si llegan a la misma construcción, que podría ser como un tema completamente diferente, ¿va? Les agradecemos, compañeras, compañeros,